Así que vamos a dar inicio. Somos el Centro de Evaluación CEMESIP. Es un centro que pertenece al Conocer y entre las actividades que desarrollamos, aparte de certificar, también desarrollamos actividades como diplomados y ustedes hoy día nos acompañan con una masterclass. En este centro tenemos un gran orgullo de contar con el maestro Alfonso Millán, quien tiene como experiencia fundamental el acercamiento a la educación especial, pero sobre todo les estoy presentando a la gran persona, al gran ser humano que alberga, por un lado, una serie de conocimientos y experiencias en torno a la educación especial, pero por otro lado también al profesionista sensible de acercar a quienes requieren de atención, como son los padres de familia de un menor con una necesidad de educación especial, a un profesor que requiere de conocimientos para atender una necesidad de educación especial, al público en general. Se ocupa también de sensibilizar a estas personas. Y es un gran gusto eh, tenerlo acá. Bienvenido, maestro Alfonso Millán. Hola Marlene, muchas gracias Roberto. Y de igual manera, pues compañeros que se están integrando, Beatriz, Mayra, Genaro, bienvenidos. Esperemos se vayan conectando más personas. Y bueno, pues sí, efectivamente, ya 22, 23 años casi ya trabajando en educación especial aquí en Ciudad de México. Este, el poder tener contacto con más personas a nivel nacional, incluso a nivel Latinoamérica, que también comparten estos mismos ideales de poder garantizar la educación de las personas con discapacidad, pues también nos ha abierto un panorama más amplio por un lado, de la importancia que tiene la educación especial, pero más aún el papel que jugamos dentro de las escuelas, ¿no? Para garantizar justamente ese derecho a la educación, que no nada más es de México. Me parece que a nivel internacional es uno de los grandes retos que se tiene, garantizar la educación para todos. Y en ese sentido, bueno, pues el poder ir, pues llenándonos de herramientas para poder garantizar esa intervención, pues también es un reto, porque la realidad que vivimos actualmente, eh, pues no nada más es de nuestro país, son de varios. Por un lado, esta necesidad o esta falta más bien de capacitación hacia los docentes, ¿no? ¿Qué hace falta? Ahí hay un gran tema pendiente. El otro es también la accesibilidad de las familias a poder recibir estos servicios, ¿no? No nada más educativos, sino también servicios médicos que requieren muchas de estas niñas y niños y que muchas veces pocos se reconocen, ¿no? Hoy hablamos también del tema de la inclusión, que desafortunadamente puede ser un arma de dos filos, porque por un lado, en esa, inclusión radical, donde dice que entonces la escuela debe garantizar ese servicio, cueste lo que cueste, pues entonces dejamos desprotegidos a los maestros para poder brindarles herramientas. Pero por otro lado, hay países que ya no cuentan con servicios de educación especial. Eso también es otra realidad. México todavía es uno de los que estamos, ¿no? Con estos servicios. Y bueno, estos servicios tienen que estar a disposición de la escuela. Y también ahí hay otro reto, porque la verdad, Marlene y Roberto y las personas que están aquí acompañándonos, tenemos alrededor, no llegamos ni al 15% de servicios de educación especial a nivel nacional, desde preescolar, primaria y secundaria, nada más con esos tres niveles. Entonces ahí también hay un problema fuerte.
Y entonces los maestros de grupo pues son ahora los responsables de garantizar ese derecho. Pero ¿con qué herramientas y con qué elementos lo van a hacer? Entonces, me parece que esta propuesta de trabajo que se está haciendo desde CEMESI es una oportunidad de poder formarnos, porque la verdad, las capacitaciones no se están dando a nivel ni estatal ni nacional, o poco se dan. Y bueno, pues la autoformación o la autocapacitación pues se convierte, ¿no? En una línea para poder profesionalizarnos y poder garantizar eh, pues esa intervención, ¿no? A esta población que mucho lo requiere. Y bueno, pues si me permiten voy a compartirles pantalla para que podamos iniciar. No sé si haya algo que quieran compartir, Roberto o Marlene. Ya se conectaron más personas. Así es. Sí, los voy a dejar antes de que inicie el maestro Alfonso con el maestro Roberto Montes de Oca, también colaborador de CEMESIP, y él les va a explicar sobre cómo va a desarrollarse la masterclass. Adelante, maestro Roberto, y bienvenidos a todos de nueva cuenta. Muy buenos días, es un gusto estar aquí tratando estos temas tan importantes y especiales, ¿no? Como el nombre mismo de lo que es la educación especial. Y agradecemos que estén conectados, entendemos que son personas sensibles y conscientes a la importancia de estos temas, porque es lo que necesitamos, ¿no? Que más gente se vuelva consciente de la importancia que tienen todas estas acciones dentro del salón de clase, pero también dentro de la familia, ¿no? Que es el punto medular. Vamos a estar hablando precisamente de cómo garantizar la educación de las personas, de los niños, adolescentes con alguna discapacidad, algún trastorno, como lo es el TDA, TDAH, los TOCs, y pues, qué mejor que un experto nos vaya guiando con esto. Vamos a darle la palabra al maestro Alfonso, vamos a escucharlo con mucha atención y todas las dudas, preguntas que tengan pueden irlas anotando, pueden levantar las manos para alguna participación o alguna respuesta que requieran del maestro y posteriormente vamos a cerrar la masterclass con información de interés. Pues muchas gracias a todos. Maestro, le devolvemos la palabra. Es usted nuestro protagonista de este evento y pues muy agradecidos como siempre de que esté brindando sus conocimientos a nuestra comunidad. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla. Y bueno, pues la idea es de este tema es pues también darles a conocer de manera general los módulos que se van a ir tocando durante de un diplomado que se va a compartir con más detalles más al rato, pero pues ahí van a estar los temas que son de interés para todos. Y el tema de hoy, bueno, que nos atrae es cómo garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, necesidades y trastornos específicos de aprendizaje, porque esas son las realidades que vivimos en la escuela. Me parece ser que también tenemos madres y padres de familia inscritos también en esta sesión. Y bueno, pues en la primera oportunidad que tuvimos en este diplomado, justamente algunas madres de familia también se inscribieron y recibimos más bien ellas se llevaron información también útil, porque otro de los elementos que no mencioné hace ratito que veníamos comentando era que hace también mucha falta de información todavía a las familias, sobre todo con relación a estos temas, ¿no? Que son de discapacidad, de trastornos, incluso de la atención médica que requieren muchos de sus hijos o nuestros hijos e hijas. Entonces, ahí también hay otro tema pendiente que tendremos que ir mencionando, pero para ir reflexionando, entonces también me gustaría escuchar su voz de quienes nos acompañan y me gustaría preguntarles, ¿cómo estamos generando inclusión en la escuela? ¿Realmente se está dando? ¿Está habiendo dificultades? ¿Ustedes cómo lo miran? ¿Cómo lo observan desde su ámbito? No sé quién quiera apoyarme a compartir.
Jaina, por favor, puedes abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en mi caso yo tengo un niño con TDAH, este, y la verdad es que no se les incluye, los ven, bueno, a final de cuentas como un niño, pues latoso, inquieto, que no obedece. Yo a partir de todo esto, pues sufrí mucho con él en las escuelas porque eran calificaciones muy malas, quejas todos los días. Y llega un momento, como tú dices, o sea, no hay información, los maestros no están capacitados, no todos, pero la gran mayoría, les falta capacitación para atender trastornos del aprendizaje, ¿no? No los identifican o no son capaces de decirte, oye, tu niño tal vez tenga esta situación. Atiéndelo, llévalo a tal lado, yo te recomiendo esto. No lo hacen, simplemente tu niño no obedece, tu niño no quiere aplicarse aquí, ¿no? Entonces, pues es mm, mucha discriminación la que hacen tanto los maestros y como los alumnos ven todas estas situaciones, pues el bullying con todo, ¿no? Eh, a partir de todo esto que yo estuve viviendo, vi que no tampoco era mi niño el problema, ¿verdad? Vi que eran varios niños los que tenían estas situaciones y a partir de ahí empiezo a estudiar psicología para poder ayudar a todos estos tipos de niños que tienen estos problemas. Eh, Luego me metí a la maestría en educación para también saber cómo es la situación eh, ante las leyes, ¿no? O sea, cómo se debe de tratar estos casos. Y en eso estoy y me quiero dedicar a dar consultoría más adelante a trastornos del aprendizaje. Pero sí, la verdad es que no hay inclusión en la escuela. Luego vi otro caso en otro lado de una niña que quería traer pants en vez de falda, y igualmente fueron hasta juicio se me hace una cosa muy insignificante a la vez. O sea, el chiste es que la niña aprenda que esté en un entorno saludable, con una inteligencia emocional, porque los niños de ahora, desgraciadamente, bueno, los adolescentes ahorita, por ejemplo, pues ya se quieren matar todos, no se hallan, hay mucho, depresión, hay mucho TOC, hay mucho borderline, perdón. La verdad es que hay muchas enfermedades mentales. ¿Por qué? Pues porque por parte de nuestros papás, bueno, por los papás, me incluyo, los tenemos muy abandonados y no porque queramos abandonarlos, sino porque el sistema económico hace que tengamos que abandonarlos, sino cómo comemos, cómo calzamos, cómo vivimos, ¿no? Tenemos que dejarlos para irnos a trabajar. Entonces, estos niños están creciendo solos, abandonados y aparte con las redes sociales. Esa es su Biblia para ellos. Entonces, sí creo que no hay inclusión porque los maestros, yo creo que un porcentaje muy grande no está, capacitado ni educado, no tienen empatía y ellos dicen, ay, ya con que la gran mayoría pase, ya con esos, no nos interesan el porcentaje menor, ¿no? Las minorías no nos interesan, ya esos, pues ni modo, no les tocaba aprender, no les tocaba estar bien. Ok, Eso es lo que yo creo, que por la cantidad de alumnos que manejan en muchas escuelas, los niños no los abordan de manera adecuada. Y aún así, mi hijo lo tuve en una particular, que eran nada más 20 niños por salón, y aún así, la contratación de los maestros son las maestras que acaban de salir, las maestras que no tienen experiencia, por lo mismo, mano de obra muy barata, y la cual no sirve porque no tienen la experiencia para atender este tipo de niños, ¿no? Y ser inclusivos en las escuelas. muchas Eso ya gracias. todo, gracias. Sí, esa es parte de la realidad que tenemos, ¿no? Todavía este tema de la inclusión sigue generando muchas necesidades de actuación, sobre todo cuando en el caso que nos compartes, pues no recibes esa atención, no la que necesitas tú, sino la que necesita tu hijo para ser atendido en la escuela. Y eso es parte de lo que tenemos como realidad, ¿no? Les decía hace ratito, desafortunadamente la situación de capacitación a nivel nacional, incluso a nivel internacional, es delicada. El espacio que tenemos en una página que a ratito igual si me permiten compartirla, pues nos brinda esa oportunidad porque recibimos a mucha gente de otros países que están buscando justamente esas alternativas de poder seguir asegurando y brindando un servicio educativo que garantice esto que ahorita mencionaba nuestra compañera. Y fíjense, otra pregunta, ¿no? A ver si me apoyan.
Vamos a tratar de hacerlo breve para que no nos llevemos más tiempo. ¿A qué retos se enfrentan los docentes respecto a la atención de necesidades específicas de aprendizaje, a la discapacidad y necesidades educativas especiales como el TDA y TDAH, por ejemplo? Y bueno, también tendríamos que hablar de los trastornos, la discapacidad. ¿Qué retos se está enfrentando hoy en día? No sé si haya algún maestro que nos esté acompañando el día de hoy que nos pueda dar su punto de vista. Yo, yo quisiera Adelante, Beatriz. participar. Sí, Sí. adelante. Yo no soy maestra, soy supervisora, Ok, pero sí veo muy de cerca toda esta situación que estamos enfrentando. Nada menos, acabo de tener un mes pasado el caso de un chiquito, pues de conducta. La primera pregunta que usted pone es, ¿cómo estamos generando inclusión? Yo creo que no se está generando inclusión, porque, bueno, al menos en los casos que yo he tenido, que no han sido pocos, el profesor no sabe cómo generar inclusión, a mi forma de ver, porque generar inclusión es primero tener claro qué es inclusión, qué es, y a partir de esa concepción, implementar todas las acciones para que se logre, ¿no? Desde esta parte de la intervención, primero pedagógica, la convivencia, el trabajar con el grupo para la aceptación de los niños, la no etiquetación, no etiquetarlos, no estigmatizarlos, pues eso tiene que ver con un sinfín de acciones. Pero hablamos del docente, pero también hablamos del directivo, porque también el directivo le deja todo al maestro, le dice, pues tú, ahora las juntas de consejo, háganlo. O sea, así les dice, hay que generar inclusión, hay que incluirlos, hay que hacerlo. Pero no hay una orientación de cómo hacerlo. Aún habiendo un especialista, bueno, el especialista, yo siempre los he admirado porque pues ellos siempre tienen sus expedientes muy puntuales, sus diagnósticos, sus entrevistas, ¿no? Pero si el director no da la pauta para que el especialista despliegue todo lo que sabe, el especialista se queda pues haciendo sus acciones, ¿no? Y las hace siempre muy puntuales, pero a veces es de manera aislada y el docente trabaja de una manera, el especialista de otra, y al final de cuentas, pues se generan problemas porque esas acciones que tienen que verse, no nada más en la planeación, en la práctica, en el aula, en las acciones, en el recreo, en todo el plantel, no se dan. Y ya nada más para concluir es, ¿cómo se están dando? No se están dando porque no se sabe en muchos de los casos cómo hacerlo. Y el maestro entra en un estrés y dice, es que sí lo hago, es que sí lo hago, es que sí lo hago, pero no hay una sistematización y un seguimiento y una evaluación para ver si en verdad el niño se está integrando y está aprendiendo, ¿verdad? Esa es mi participación. muchas gracias, maestra Beatriz. Y fíjese que aunado a esto que usted complementa, eh, pues también está generando y otra serie o más bien está teniendo como otra serie de consecuencias esto que usted refiere, porque incluso los protocolos de atención para el maltrato, por ejemplo, se están disparando, ¿no? Justamente al no saber qué hacer como docente, pues entonces la parte de la emoción, que también es uno de los módulos que afortunadamente tenemos aquí, es necesaria también para el docente, porque entonces al ganar la emoción, pues nos entra esa frustración y entonces, pues en nuestra intervención puede generar dificultades que nos ponen también en riesgo en una situación de maltrato, ¿no? Hoy en día Así también es. esos protocolos de intervención, pues también están ahí, tenemos que ser conscientes de eso. Y también, maestro, algo bien importante que es cuando el problema pasa a la comunidad, a los padres de familia. Los padres lo que piden es que el niño se vaya y entonces no, el niño no se puede ir. Acabo de tener ahorita, el mes pasado, el caso que le digo,
Los padres llegaron con un escrito y la directora, pues para no tener problemas con el padre, casi obligó a la señora a darlo de baja, ¿verdad? Entonces la directora se comunica con las escuelas aledañas para que no lo reciban. Lo etiqueta, no, ese niño, una vez que llega de la escuela, los directores empiezan a ver, ¿y por qué se salió? ¿Y por qué se dio de baja? Empiezan a comunicarse, no hay lugar, ¿eh? Y al final el niño es vulnerado, no va a la escuela, pierde clases y es etiquetado. Y la afectación emocional para estos niños y la mamá, se ve cuando el problema sale de la escuela a las padres, bueno, ya es de cerrar escuelas, de tercero la vialidad y se genera ya también un conflicto con la comunidad, ¿no? Ujú. Así es. Sí, entonces, como vemos, el reto es bastante grande y por ello la importancia de formarnos, ¿no? En estos temas, porque ya son una necesidad. Es una realidad también que niñas y niños con discapacidad y con trastornos y con cualquier otra condición de vida están llegando a la escuela y por derecho se les tiene que recibir, ¿no? Eso es otra cosa que tenemos que tener claro. O sea, ya no podemos estar con estas situaciones porque si no caemos en una situación de discriminación y hoy la discriminación, incluso el negar el acceso a la educación, pues está hasta penado. Y eso también nos tiene que quedar claro como maestros. Entonces, ¿qué nos queda? Pues entonces ir enfrentando estos retos. Y para ello nada más, ya no daría esta pregunta, pero queda para que la reflexionemos. ¿Cuáles son esos retos de las escuelas para garantizar ese derecho de las personas? Porque ahí están parte de los retos que ustedes comentaron, la falta de información, de capacitación, de sensibilidad, de empatía, ¿no? Hoy, por ejemplo, algo que me agrada de la nueva escuela mexicana es justamente retomar el humanismo y la dignidad humana, porque me parece que ahí tenemos una posibilidad también de empezar a mirar a todos como personas. Y eso es un elemento clave para que podamos también ir trabajándolo y entonces ir garantizando este derecho a la educación de todos. Porque ¿cómo le vamos a hacer? Ese creo que es el reto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para garantizar ese derecho a la educación? Y bueno, fíjense, nada más para hacer un ejercicio de cómo estamos. Eh, a ver cómo nos funciona. Vamos a hacer el ejercicio pensando un aula común, ¿sí? Ahorita no se centren, sé que a lo mejor muchos de ustedes también tienen mucha preparación, también buscan esa situación, pero posicionémonos en un aula con un maestro común, ¿no? Que está en su salón, como está la imagen, dando su clase. Hablando del derecho de la educación, ese es como el punto clave. Y piensen en ello. Fíjense, ahí hay una diversidad de alumnos que están en ese salón, vean el espacio, ¿no? ¿Cómo está? Y vamos a suponer que en la parte de atrás está alguna persona con alguna condición que aparece en las imágenes, que puede ser una persona sorda, una persona con una necesidad de movilidad, ¿sí? Una persona ciega. Pensemos en alguno de esta población que está ubicada hasta atrás del salón. Y entonces la maestra al dar su clase, de repente dice, el que llegue primero al pizarrón y responde la pregunta, tiene un punto. ¿No? Piensen en eso. Ahora, vamos a ver esta imagen. Ahí vamos a ver, en esa diversidad que está en el salón, primero cómo son nuestras actitudes ante esa situación. Y la otra, fíjense, si yo les pregunto, si en esa pregunta que yo les, bueno, en esta pregunta que, bueno, más bien en esta indicación que da la maestra de que el que llegue primero tiene un punto, garantiza el derecho de todos, pensando como un maestro que está en su salón dando clases siempre. Porque ahí yo he recibido comentarios también, donde me dicen los maestros, sí, estoy garantizando el derecho de todos. Todos tienen es más, la misma hasta oportunidad de pasar, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado. Por eso les digo, si nos posicionamos desde esa mirada normalizada dentro del aula, ¿no? Donde creemos que lo que hacemos está bien. Incluso, fíjense con esta palabra de igualdad. ¿Están en igualdad de oportunidades?
Hay maestros que dicen que sí, están en igualdad de oportunidades. Porque la misma oportunidad la tiene el que no ve que el que ve, ¿no? Y olvidamos la condición, olvidamos de una palabra clave que también es la equidad. Y entonces, en esa normalidad, ¿qué nos representa esa diversidad? Porque entonces podemos ver el derecho, las oportunidades, la igualdad, la justicia y la equidad en función de cómo hemos normalizado o cómo hemos creído que realmente estamos incluyendo a nuestras alumnas y alumnos. ¿Sí? Y allí hay un problema. Y entonces, otro reto que tenemos es esa cultura que se genera en la escuela con relación a la atención a esa diversidad. Y la maestra supervisora nos hizo una referencia bien específica, ¿no? O sea, cómo nuestra cultura que entonces le hablamos a otras escuelas para informar que entonces no reciban a un alumno. O sea, complicado el tema, ¿no? Entonces, ese alumno no tiene derecho, no requiere igualdad de oportunidades, no se le debe de garantizar esa justicia en la escuela y entonces tratarlo con equidad para que entonces logre transformar a lo mejor elementos de esa conducta, que quizás no le toque a toda la escuela. Sí, a lo mejor el alumno requiere un acompañamiento específico o especializado, pero la escuela también busca formas de poder transformar eso que está ocurriendo. Y luego también las prácticas. Esas prácticas que tenemos responden a esa diversidad. Y entonces pongo una mesa ahí, porque hablamos del currículum oculto. ¿Cómo son nuestras actitudes frente a esa diversidad? Entre estos elementos del derecho a las oportunidades, la igualdad, la justicia y la equidad. Y se me ocurrió esta imagen porque cuando estaba en UDI, eso me encontraba, ¿no? Porque eso también decían los maestros. O sea, ¿por qué le voy a poner otra calificación si está así? Entonces al rato van a venir los papás de todos y me van a reclamar porque él también tiene más calificación que mi hijo. ¿Y por qué entonces a él les debo de dar otros elementos si también está en igualdad de oportunidades que todos? ¿Sí se dan cuenta de eso? Y eso ocurre, es muy común verlo en la escuela. Aunque nosotros tenemos el concepto de que no está bien, en la práctica eso ocurre y eso pasa. Entonces, es algo que tenemos que tener mucho ojo. Por eso ponía esta pena, ¿no? ¿Qué nos representa esa diversidad? Y eso yo creo que también es un tema que tendría que discutirse en la escuela. ¿Qué me representa esa diversidad? ¿No? Porque a partir de ello, entonces, también yo intervengo. A partir de esa representación que tengo del otro, hay una situación. Y bueno, por aquí hay algunos comentarios que voy a leer, ¿no? Para generar inclusión, eh, hay que trabajar en equipo, ¿no? Con alumnos, maestros, padres de familia, la dirección de la escuela y la comunidad. Y eso es parte de lo que se tiene que hacer. Pero si no estamos en sintonía, eso es muy difícil de lograr. Y miren, aquí hay otro tema, ¿no? Que dice, no se garantiza porque no son las mismas condiciones para todos. Exactamente, porque hablar de estos conceptos que están aquí, de derechos, oportunidades, igualdad, justicia y equidad, incluso hoy esos puntos se encuentran no nada más en nuestra Constitución, en la Ley General de Educación, también están insertos, ¿no? Y la nueva escuela mexicana incluye estos puntos. Entonces, ahí me parece que también hay un tema, y bueno, aquí refiere también Jaina, de hecho, ni siquiera se hace el cambio o adaptación curricular. Hoy también la nueva escuela mexicana invita en un tema, en un punto que se llama codiseño, a que la escuela genere contenidos que garanticen esa educación para algunos alumnos que requieran mayores apoyo. Bueno, los codiseños son para todos, pero si hablamos de esta población de trastornos, discapacidad, tenemos ahí una oportunidad valiosa de generar entonces contenidos específicos para poder garantizar este derecho de todos. Porque además esa era la queja con otros currículums, ¿no? Con otros planes de estudio, programas de estudio, que eran muy cerrados, que eran inflexibles, y ahora que tenemos la oportunidad de nosotros,
codiseñar también contenidos, pues tampoco estamos asumiendo esa otra parte. Y me parece que ahí, bueno, pues eso es un punto de vista que hay que ir revisando. Y bueno, vamos a continuar. A mí siempre también me gusta hablar de que la educación para todos es un principio también que nos lleva al tema de inclusión. Y cuando hablamos de estos, nada más quiero hacer un pequeño recorrido con algunas convenciones internacionales que hablan de este punto, que la educación para todos, fíjese, empieza desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí, por ejemplo, en esa convención de 1948 se establece la educación como un derecho. Y además, con esa necesidad de garantizar el acceso a la educación sin discriminación y además con otro punto importante que todavía es difícil de verlo en este tiempo que estamos, la igualdad de oportunidades. O sea, no es un tema nuevo, es un tema que desde 1948 está en esos principios también de garantizar el derecho a la educación. Y fíjense, como eso no se ha logrado o no se logró hasta 1989 en la Convención sobre los Derechos del Niño, se incluyen otros elementos. Incluso, fíjense, se ratifica primero o reafirma lo visto en 1948, que son esos 3 puntos que les dije. Y le agregan otro elemento más, que no nada más basta con que el alumno esté en la escuela inscrito, sino también asegurar ese ejercicio pleno con calidad. Y además, se agrega también el que se desarrollen esos múltiples talentos de las personas y se potencie su aprendizaje. Porque sí, los estados pues empezaron a recibir a los alumnos y garantizarán que los niños estaban en la escuela. Pero realmente se estaba asegurando esa calidad en la educación. O sea, esos alumnos recibían la educación en igualdad de oportunidades, con esa justicia y en esos elementos. Me parece que eso todavía, es más, hoy 2023, sigue siendo un reto todavía esa otra parte. Y entonces para 1990, con la educación para todos, con esta también convención, se agregan otras recomendaciones. Por ejemplo, universalizar el acceso a la educación básica, porque además la educación especial estaba fuera del sistema educativo, o sea, bueno, no era parte del sistema educativo nacional, era como un complemento, la educación especial. Y además era vista como de manera paralela. ¿Y qué se dice aquí? No. Tiene que universalizarse este acceso a la educación. ¿Para qué? Para reducir esas desigualdades y suprimir esa discriminación que había con relación principalmente la población con discapacidad. ¿Sí? Y con la intención de poder garantizar este aprendizaje de esos grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Porque no nada más se empezó a mirar a la población con discapacidad, sino otra población que estaba viviendo o situaciones de vulnerabilidad social, económica, política, como son los migrantes, como son las personas indígenas, como son las personas que viven en condición de enfermedad o situación de calle, que también son grupos vulnerados en sus derechos, que también, como las personas con discapacidad, recibían y siguen recibiendo a veces esos tratos desiguales y todavía pues vemos la discriminación. Y entonces, para 1994, pues también aparece otro elemento, ¿no? Con la Declaración de Salamanca y que son, o aquí se hace referencia que todas las escuelas deben de recibir a todos los alumnos, independientemente su condición personal, discapacidad, ser también sobresaliente, también tener una situación de calle, responder y dar atención a esas minorías étnicas, lingüísticas y culturales, y sobre todo de aquellas zonas marginadas. Entonces, si se dan cuenta, el tema de la educación para todos, pues va acompañado de esta inclusión, porque aunque no lo vemos, ahí está, es garantizar la inclusión de todos en la escuela.
Entonces, el abanico de inclusión ya no nada más es para dar cabida a las personas con discapacidad, sino también a toda esa población que ha sido vulnerada en sus derechos, híjole, desde hace muchos años. Entonces, ese es uno de los retos a nivel internacional que se están tratando de lograr. Y por último, la ratificación de la educación para todos, que fue en el 2015, pues entonces también se invita a que la escuela también debe de prestar mayor atención a los alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o o que tienen necesidades especiales o específicas de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ojo con estas poblaciones, ojo con esta población que requiere, por derecho y justicia social, garantizar ese acceso pleno, a la escuela. Entonces, fíjense, aquí escribe Roberto, ¿no? Más de 75 años desde el 48, estos niños ya son, bueno, estos ya son personas adultas mayores. Muchas de ellas, pues ya ni están, como dice Roberto, ¿no? Y al final han sido excluidos de la educación. Pero bueno, pensamos nada más que esas niñas y esos niños no crecen y no son parte de la sociedad. Y entonces, ¿qué les dejamos cuando son adultos? ¿No? Y esa parte también, esa tarea, es un elemento que debemos estar conscientes de que esas personas que son niños hoy se van a convertir en adultos, que ya no van a tener a sus familias. Y entonces, ¿cómo dan respuesta a sus propias necesidades básicas de alimentación, de salud, de vivienda, de vestimenta? Pues sí se dan cuenta que el reto es muy grande. Y fíjense, a 17 años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue en 2006, hoy hay estudios que hacen referencia que sigue siendo una deuda pendiente, por lo menos también en América Latina, ¿no? Esta parte de la atención de la discapacidad. Incluso hoy en día, todavía muchas de estas población de niñas, jóvenes, adolescentes y jóvenes no asisten a la escuela. Y eso es real porque ahora que trabajo en un CAM, hemos recibido alumnos que no han tenido escolaridad. ¿Por qué? Por falta de información de las familias, por miedo de las familias a que sus hijos sean violentados, discriminados, y por eso no los llevan. Entonces, imagínense cómo llegan estos jóvenes, estos niños a la escuela, ¿no? Y que además les debemos de garantizar esa inscripción. Y no nada más que estén ahí, sino qué hacemos en la escuela para poder garantizar este derecho. Las niñas y jóvenes y adolescentes que logran ingresar a las escuelas regulares a veces tampoco reciben los apoyos que necesitan para aprender, para participar y progresar en condiciones de igualdad. Y en algunos de los casos, pues entonces los llevan a las escuelas de educación especial. Jaina, ¿quieres comentar algo? Sí, tengo unas preguntas sobre eso. La primera sería cuando realmente un niño sí necesita pues el apoyo de una persona extra. ¿Hay algo en la ley de educación que dice que pueden las escuelas dar ese servicio o sí tiene que estar ahí la mamá forzosamente? Lo hablo por el caso de una niña con, con discapacidad de movilidad totalmente, ¿no? O sea, sí Sí. tiene que estar ahí la mamá en clases totalmente con ella, no, sí, porque también entiendo que pues es difícil para una maestra tener a una niña con esas características. No, no quiero que no la incluyan, al contrario, pero sí necesita una atención especial. Ahí mi pregunta son dos. ¿Es mejor que se vaya a una escuela especial o ahí está bien, pero tiene que estar ahí la mamá siempre? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué pasa con los niños que realmente sí llegan a ser muy agresivos, que hasta representan un peligro para los demás alumnos? Yo sé que se tienen que dejar ahí, pero ¿cómo podemos llegar a un punto donde puedan estar satisfechas todas las partes? Porque es muy difícil. También entiendo la otra parte de los papás
cuando ya se pone un alumno muy complicado, allá golpes, arrancón de pelos y demás, cachetadas, cosas ya muy fuertes, ¿cómo le haces o cuál es el consejo que tú das para poder atender eso, para seguir atendiendo a esos niños ahí? ¿O tú piensas que mejor no, se vaya a otro lugar? Voy a tener pendientes esas preguntas y al final las contestamos, ¿le parece? Porque sí tienen que ver con todo esto que estamos hablando, pero en un ratito se las contesto, ¿le parece? Ok, gracias. Sí, pero vamos a tener presentes. Y entonces, con esto que nos dijo Jaina, pues la realidad es que sigue habiendo exclusión, ¿no? De las personas con discapacidad. Y bueno, hay un reto también pendiente con relación a alguno de los elementos que mencionaba Jaina en la pregunta que hace, ¿no? Los recursos que también no se están brindando a las escuelas para poder garantizar esa inclusión, porque ya les decía hace ratito, al final, al quien le están dejando toda esa responsabilidad o se le está atribuyendo es al maestro de grupo. Y cada vez se atribuyen más situaciones a los maestros, ¿no? Cuando llegó la pandemia, pues el maestro también tiene que atender la situación de salud. Que cuando llegó el sismo, también todos los protocolos de intervención, o sea, todo eso que va ocurriendo, ¿no? Fuera de la escuela, pues se convierte también en un elemento más que el docente tiene que dar una respuesta. Entonces ahí también hay un gran problema con esa parte. Y ahí tenemos desafortunadamente una disyuntiva que a ratito la vamos a platicar. Y bueno, entonces trabajar en escuelas inclusivas también es algo que nos debe de quedar claro. Y hoy, pues todas las escuelas tendrían que ser inclusivas, ¿sí o no? Por el marco de derechos en el que estamos, y no nada más en nuestro contexto nacional. En el contexto internacional, todas las escuelas tendrían o tienen el deber de ser inclusivas. Y ahora, pues no es una elección personal, o sea, como lo decía la supervisora hace ratito, ¿no? O sea, ya comunicó a otros directores para que no reciban, pues ya no es una elección del director brindarle ese derecho a la educación. Es una responsabilidad porque somos servidores públicos, porque también nos debemos a esas normativas. Y además también es una obligación legal. Sí, un imperativo político, porque bueno, desde ahí se ha trabajado para garantizar esta obligación legal, pero también es un elemento educativo y además es una necesidad social. Eso también nos debe de quedar claro a todos. Y la inclusión nos toca a todos, no por el hecho de que haya servicios de educación especial le toca a otro atender, no, a mí también. La inclusión nos toca a todos atender, a la sociedad le toca atender la inclusión. No es responsabilidad de un grupo, no es responsabilidad de una persona, no es responsabilidad de una sola institución, es responsabilidad de todos. Y eso también es algo que nos debe de quedar claro en las escuelas, ¿no? O sea, como maestro también es mi obligación darle atención a ese alumno. Entonces, ¿qué tendríamos que ir generando para entonces garantizar ese derecho del alumno? Porque si no, entonces se convierte en una situación que me pone en riesgo al negar un servicio educativo a un niño o una niña. Porque hoy en día, desafortunadamente, también tenemos casos donde los docentes, pues tienen una situación no nada más, es una consecuencia no nada más administrativa por la SEP, sino también una consecuencia legal. Y eso también es algo que tenemos que estar como claros, ¿no? Por ello hay que generar conciencia y empatía para poder entonces, como dice Jaina, pues poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces no meterme yo en esos líos que también pues me ponen en riesgo, ¿no? Yo les digo a los maestros con los que trabajo, porque no nada más ya me ponen en riesgo a mí, ponen en riesgo la seguridad de mi familia. Porque al ya no estar yo con mi familia por una situación de estas, entonces imagínense, si realmente es algo complicado y no es tampoco algo que los asusten y que también digan, no, pues ya no voy a trabajar ni ya no voy a ir a la escuela, no, sino es qué vamos a hacer. Y entonces la propuesta que se tiene aquí en CEMECIP
justamente es poder trabajar en un diplomado que nos permita tener un abanico general, ¿no? De trabajo. Se está trabajando en el CIMESIP también para ir buscando ya como capacitaciones específicas o especializadas para poder ir apoyando a los docentes. Y en el primer módulo que queremos compartir, bueno, hablamos de los principios de la educación especial en México, y que ya les di algunos, de los que acabamos de ver ahorita. Y entonces eso ¿qué nos va a permitir? Pues poder mirar y tener en cuenta la evolución de la educación especial en México. El por qué es importante reconocerla para entonces poder entender su utilidad de la educación especial y principalmente en esa atención de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué elementos de la educación especial me permiten a mí como docente tener y obtener herramientas para poder garantizar ese servicio educativo a todos, ¿no? Entonces, por ello es importante estos principios, ¿no? Este primer módulo. Y entender que la educación especial como una disciplina también consiste también en un conjunto de métodos, de didácticas, incluso de elementos para nuestra intervención y metodologías o herramientas especializadas que me van a permitir como docente o como padre de familia ir entendiendo y poder apoyar a la escuela para que favorezca el aprendizaje de las personas con discapacidad, de dificultades en el aprendizaje y la comunicación, en esos trastornos del desarrollo, en esos problemas graves de conducta que ahorita también ustedes lo mencionaban, pero también de esa población de aptitudes sobresalientes y toda aquella otra población que, por ejemplo, en Ciudad de México también atendemos, ¿no? Migrantes, indígenas, situación de calle, situación de enfermedad. Entonces, eso es importante que lo que nos va a ofrecer también este diplomado, ¿no? Tener ese acercamiento a esos elementos que me van a permitir dar una mejor respuesta educativa en el salón. Y bueno, ¿qué vamos a tocar aquí, no? Ese marco legal y las políticas educativas existentes en México. Esos principios fundamentales de esa educación especial en el contexto mexicano, ¿no? Ya ustedes me hablaron un poquito de eso hace rato. De los enfoques y modelos que ha venido utilizando a lo largo del tiempo la educación especial y cómo se ha venido transformando, ¿no? Para poder ir llegando a esta inclusión educativa. Y además poder mirar los retos y las oportunidades de esa implementación. No de la educación especial como una necedad, sino la educación especial como una oportunidad de trabajo colaborativo, ya hace rato aquí lo mencionaban, de ese trabajo corresponsable con otros para garantizar que las personas sean realmente incluidas, participen y se garantice un trayecto formativo, educativo que realmente les dé oportunidades para la vida. Eso me parece que es algo bien importante. ¿Qué más vamos a ir viendo aquí? Es importante que reconozcamos que la educación especial sigue desempeñando un papel fundamental para poder garantizar ese acceso a la educación y sobre todo ir logrando ese desarrollo integral de todos nuestros estudiantes. Desde la página en la cual también colaboro, justamente a veces nos critican un poquito por esto, ¿no? O sea, es que la educación especial ya no, creo que no tendremos que pelear si sí o si no debe de estar. Creo que hoy lo que tenemos que estar analizando es cómo nos acercamos a ellos, a los docentes de educación especial. Cómo nos apoyamos de lo que la educación especial nos brinda para la parte educativa y entonces construir juntos una situación diferente. Escuchaba hace algunos meses a uno de los escritores, a uno de los pilares que habla de la inclusión, como es Mail Ainscough, que es uno de los, es uno de los colaboradores que hicieron ese índice de inclusión, ese índice de inclusión. Y hace poco en una conferencia él decía, Portugal es hoy en día el país que garantiza la inclusión educativa, ¿no? Es el primero lugar. Pero ¿cómo le hizo? Él hablaba de que el punto clave de su éxito en inclusión
justamente fue la educación especial. Y el apoyo que se recibió por parte de los maestros de educación especial en el sistema educativo de Portugal es el éxito que están teniendo hoy. Entonces nos habla de un trabajo en equipo, de un trabajo colaborativo, de una exigencia que tenemos que hacer al Estado porque se abran más plazas de educación especial y entonces sí se logre esto. Hace rato les decía, la Ley General de Educación dice que cada escuela debe de contar por lo menos con un docente especialista. Y la realidad es que no llegamos, no se cubre ni el 15% a nivel nacional. Y no lo digo yo, está en un libro, en un documento que se llama Cifras Oficiales 2021-22. No, 2020-21. Ahí está y ustedes ahí pueden consultar ese dato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces sí podemos ver que la importancia que tiene la educación especial. Por eso también la oportunidad de formarse, ¿no? Y de participar en este diplomado. También este módulo permite a los educadores adaptar sus prácticas pedagógicas para atender esa diversidad de necesidades, ¿no? que viven nuestros estudiantes. ¿Cómo? Pues promoviendo la inclusión y la equidad educativa. Y sobre todo también en todas esas etapas del sistema educativo, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria. Y el otro reto que está es que realmente haya especialistas, ¿no? En nivel medio superior y superior, que ya empieza a haber intentos en algunos lugares, pero no todos lo garantizan. Y eso me parece que es algo que debemos de ir trabajando. El módulo 2, pues hace referencia a las necesidades educativas y sus implicaciones de aprendizaje. Aquí veremos algunos conceptos, ¿no? que se han venido transformando, porque además, si están aquí algunos de Ciudad de México, que cuando hablamos de necesidades educativas especiales dicen, ¿cómo si ya tendremos que hablar de barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Qué creen? Este término de necesidades educativas especiales sigue siendo un término vigente porque se encuentra en un documento oficial de 2006 y que ahí tenemos otro problema. No se han homologado o no se han actualizado estas concepciones de ahora de inclusión a nivel nacional. Y ahí hay otro problema también que tenemos. Pero bueno, aquí veremos cómo esa evolución en el concepto, porque además también sigue siendo un concepto, para mí sigue siendo un concepto vigente, que también adiciona, ¿no? el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, pero cada uno lo tendremos que poner en su lugar y aquí en este módulo vamos a ver todo eso. Cómo también poder ir identificando esos tipos de necesidades educativas que tienen los alumnos, ¿no? Y esas implicaciones para lograr ese aprendizaje de todos en la escuela. Y fíjense, aquí también hace otra pregunta interesante, Jaina. No se da todo esto que decíamos por falta de maestros o por falta de interés en las escuelas. Yo le pondría que son las dos. Están las dos presentes. Pero creo que ahorita también uno de los temas importantes es la falta de maestros en la escuela. Y bueno, ¿qué más vamos a ver? Pues también aquí nos vamos a empapar un poco de estrategias de enseñanza y de apoyo para poder abordar esas necesidades educativas específicas de los alumnos, ¿no? Y cómo desde la colaboración entre profesionales también podemos brindar una buena intervención, sobre todo para responder a las necesidades específicas de cada uno de nuestros alumnos en esa diversidad llamada aula, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver todos estos elementos. Yo creo que eso es lo importante de este módulo. ¿Qué más vamos a ver? Aquí, en este módulo, pues vamos a ver esa evolución, les decía, la evolución del concepto a partir también de un tema muy importante, ¿no? El modelo social de la discapacidad. Este modelo social de la discapacidad como una forma de ver y entender a las personas que viven en esta condición y que por diversas circunstancias siguen siendo excluidos en muchos ámbitos de la vida. Y bueno, hoy hablamos de la escuela, pero pues también esa falta de oportunidades, ¿no? Cuando ellos salen de la escuela. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en este módulo.
Por eso les digo, cada módulo está pensado como de manera estratégica para ir viendo y resolviendo algunas de estas necesidades que sí, responden a las necesidades del docente, pero el objetivo es que tenga un impacto también en la transformación de las prácticas y que también se garantice la inclusión de los alumnas y los alumnos. ¿Qué más vamos a ver aquí? Pues esa comprensión o la comprensión de estos temas que se estén trabajando en estos módulos, pues nos permitan diseñar e implementar estrategias pedagógicas que sean efectivas y que además den respuesta a las necesidades de los alumnos. Por ello es necesario reconocer herramientas, enfoques y estrategias también específicas, diversificadas para eliminar o minimizar esas barreras para el aprendizaje y la participación que den puente, que sean un puente para promover ese desarrollo pleno de las niñas y de los niños, ¿no? También de nuestros jóvenes o adolescentes. Esa es la importancia también de este módulo. ¿Qué más vamos a ir viendo? En el módulo 3, pues también vamos a reconocer esas principales dificultades de aprendizaje y sus implicaciones. Porque ¿qué creen? Que también las dificultades de aprendizaje hoy son poco reconocidas en la escuela, ¿no? Y eso ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Cuáles son los subtemas, ¿no? Dificultades de aprendizaje en la educación básica y nivel medio superior. La identificación y diagnóstico de esas dificultades de aprendizaje. ¿Qué estrategias de intervención y apoyo nos van a ayudar a abordar esas dificultades y dar una respuesta educativa? Y además, ¿cuál es el impacto de estas dificultades de aprendizaje en ese desarrollo académico y emocional de los estudiantes? Porque ese es un tema también bastante importante. Hoy en día se habla más de manera oficial, incluso hubo un documento que salió el año pasado a nivel de educación básica, en la quinta sesión de educación de Consejo Técnico, que hablaba de los servicios de educación especial en la nueva escuela mexicana. Y ahí se abordan, que me parece que ese va a ser parte de la pauta a nivel nacional de eso que les decía, porque ahí se habla de discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes, ¿no? Entonces, en estas dificultades que son de los problemas de habla y lenguaje, la escritura, ¿no? Estas dificultades visuales también que tienen que ver con la percepción y otros elementos, como la memoria y las dificultades de pensamiento, incluso esas destrezas sociales inadecuadas, pues también son poco reconocidas hoy en día y entre el 10 y el 15% de la población que está en la escuela enfrenta algún problema de este tipo. Y eso es importante también tenerlo y por ello este módulo nos ofrece la oportunidad de visibilizar estas problemáticas que sí existen y están presentes en la escuela, pero entonces, ¿cómo le hago como docente para poder atenderlas en el aula? Esa es la importancia de este módulo, ¿no? Y entonces me va a permitir contar con esos elementos para la identificación y el abordaje de las dificultades o trastornos específicos de aprendizaje, ¿no? Y como les decía, poder de entonces obtener estrategias de intervención que respondan a esas necesidades. Jaina, anota esa pregunta sobre este módulo, anótala por favor ahí, y ahorita en el espacio de preguntas ahí la abordamos, ¿te parece? Pero ya aquí vi que tienes una pregunta. Entonces, anótala, por favor. Si quieres irla anotando aquí en el chat, está bien, si no en una hojita y al final la abordamos. Bien, ¿qué vamos a ver en el módulo 4? La importancia de la valoración psicopedagógica. ¿Qué vamos a estar viendo, no? Conceptos y objetivos de esta valoración y que, bueno, ahorita voy a también hacer un paréntesis de ello. El proceso de evaluación psicopedagógica, los instrumentos y las técnicas que puede utilizar, el rol del psicopedagogo en esta valoración y la identificación de necesidades específicas, la utilización de esos resultados para la valoración y diseñar planes de intervención. Bueno, aquí también en esta situación de la valoración psicopedagógica, quizás algunos de ustedes, ¿cómo esto, no? En Ciudad de México ya no usamos valoración psicopedagógica, pero decía, los demás estados sí lo siguen haciendo.
Pero más allá de esa valoración psicopedagógica que aparece en los documentos oficiales que tenemos hoy en día, sí es importante que la escuela realice un diagnóstico para identificar esas necesidades del alumno. Y aquí justamente en este módulo vamos a encontrar esas herramientas que nos permitan identificar esas necesidades del alumno. Y en ese sentido eso nos puede dar la ayuda para poder entonces derivar una canalización a otro servicio ya más especializado con relación a la parte médica o médica, a terapéutica, que nos permita entonces también obtener información. ¿Cuál es la importancia de esa identificación de las necesidades específicas, ¿no? de los alumnos? Pues que además de que, como decíamos hace rato, una aula es tan diversa y además en que cada aula vamos a encontrar distintas necesidades, ¿no? Yo, por ejemplo, pues una necesidad de apoyo para poder ver mejor, pues son mis lentes. Mis lentes se convierten en un apoyo para que yo pueda ver mejor, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba más chico, yo desde pequeño yo necesité lentes y nadie se dio cuenta. Y a mí no me gustaba leer, porque además me cansaba mucho, porque además me dolían los ojos y al rato estaba yo hasta, se me irritaban. Y por eso entonces, para mí era padecer leer, ¿no? Y nadie se dio cuenta hasta que ya por ahí de la prepa, entonces, pues ya de manera particular, pues yo fui a que me hicieran esta valoración, ¿no? Y desde ahí uso lentes. Con una necesidad nada más con este simple ejemplo, ¿no? Nadie se dio cuenta que yo requería de lentes. Entonces, si nosotros tenemos y vamos obteniendo herramientas para poder identificar necesidades, podemos de manera temprana poder resolver muchas situaciones que al rato se convierten, que si no de no atenderlas, se convierten en una situación bien compleja. De manera particular, con el ejemplo que yo les decía de mi uso de lentes, entonces al no gustarme leer, pues entonces yo tenía muchas dificultades para la comprensión, estando no de acuerdo, porque a veces no leía completo el texto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, por una situación nada más de lentes, yo también me levantaba de mi lugar. Bueno, que sí, también era yo muy inquieto. Pero el hecho de también tener lecturas tan largas, a mí me disgustaban, y entonces buscaba una forma de evadir esas actividades. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos elementos debemos también nosotros ser muy cuidadosos y ser muy observadores. Aquí vamos a obtener herramientas como para esta situación. Por tanto, es necesario establecer un proceso de identificación de conductas estructurales, que muchas veces cuando no las vemos se convierten en barreras, como mi caso, y que seguramente ustedes tendrán muchos donde, híjole, si me hubiera dado cuenta desde antes de esta situación, no se hubiera hecho una bola de nieve tan grande. ¿Sí? Y por otro lado, pues esa identificación de elementos para poder brindar una atención específica, ¿no? Que me permita a mí como maestro, pues diseñar una propuesta de intervención. Y no quiere decir que haga un plan de trabajo aparte, no, sino qué voy a hacer dentro de mi planeación para entonces, cuando trabajo esto, pues cómo le hago para que Juanito, Pedrito o Alfonso Millán participen en las actividades. Y fíjense que, bueno, aquí voy a entrar a otro punto. Y justamente hablando de la conducta que hace rato mencionaban en una de las preguntas que me hicieron. En una conferencia que hicimos para Perú, hablamos de las actitudes frente a la diversidad. Y fíjense que cuando me puse a investigar ahí algunos textos, encontré algunos de los factores que impactan en las actitudes de los docentes. Entre ellas, porque hay varias, y ahorita no las voy a abordar, si quieren luego les paso el link donde lo pueden ver, porque está en un webinar. Pero esta parte de las características de los estudiantes con relación a la discapacidad parecen jugar un papel importante en la disposición hacia la inclusión.
Y fíjense que aquí Boer en el 2011 sostiene que los educadores, fíjense, se muestran más negativos cuando se habla de inclusión, cuando hay trastornos, cuando hay problemas de conducta y cuando hay discapacidad intelectual. Los maestros enfrentamos mayores dificultades ante estos tres elementos. Somos menos incluyentes con esta población. ¿Por qué? La parte de los trastornos, es lo que les digo, es lo que yo les decía, ¿no? Que yo al no ver bien, pues prefería estar como trompo, chillador ahí todo el salón. Y entonces ese problema de conducta le representa mucha dificultad al maestro. No puedo hacer llamadas. ¿Qué te dice para ti? Y entonces, también los problemas de conducta, pues también le generan mucho problema al maestro, ¿sí o no? Y la discapacidad intelectual también. ¿Por qué? Porque el maestro se desespera al ver que el alumno no aprende. Entonces, estos tres elementos o condiciones de las personas son los que le generan mayor dificultad al maestro. Beatriz. Sí, con respecto a lo que comenta, yo creo que también los niños de ahora ya son más inquietos por todo el contexto. Y el maestro, cualquier situación de conducta, ya le dice que es un problema de conducta, ¿no? O sea, también yo cuando era maestra, bueno, los niños eran un poquito más tranquilos, más obedientes, a la primera obedecían, pero los niños de ahora son diferentes por el tipo de padres, por las redes sociales, por todo el contexto social y digital. Y ya los maestros no toleran mucho esa parte de que el niño demande o tenga una conducta un poco disruptiva sin catalogarlo como un problema de conducta, ¿no? Pienso que también esa parte los maestros a todos le quieren decir que ya es un problema de conducta. Y fíjese, maestra, que por ejemplo, cuando hablamos, hoy no es el tema, pero cuando hablamos de aptitudes sobresalientes, el que nos reten, el que nos cuestionen, pues nos genera mucho enojo a los maestros, ¿no? ¿Cómo este chamaco o chamaca me van a estar a mí que soy el maestro cuestionando? Y entonces, también ahí tenemos, por ejemplo, en las aptitudes sobresalientes, también otra deuda, porque esa población se pierde, ¿no? Por ejemplo, y lo confundimos con conducta. Entonces, si se dan cuenta, no es nada sencillo todo esto. Entonces, estos módulos están pensados para poder ir dándonos elementos a los maestros, a los padres de familia o a aquellas personas que están allegadas a la parte educativa, pues también puedan apoyar esta tarea. Y entonces este paréntesis que hice tiene que ver con dos módulos que vamos a ver. Por un lado, el TDA y sus ajustes curriculares, ¿no? Y ahí veremos la definición y características de este trastorno, el impacto en el aprendizaje y la vida escolar que ya refirieron algo ustedes, las estrategias y ajustes curriculares para apoyar a estos estudiantes y además algo bien importante, la colaboración con padres y otros profesionales para el manejo de estas dificultades, sobre todo para garantizar un entorno educativo que privilegie esa convivencia en la escuela, ¿no? Y que le permita a estos alumnos y alumnas, porque también hay niñas, que reciban una buena oferta, una respuesta educativa pertinente en la escuela. Y que al trabajar estos elementos nos permita comprender esas características y desafíos, ¿no? Asociados a ese trastorno, porque además las consecuencias también que tienen estos alumnos cuando no son atendidos de manera efectiva en lo afectivo, son devastadoras para ellos, ¿sí? Porque son muy vulnerables al consumo de sustancias por satisfacer o resolver ese problema por ejemplo, cuando hablamos de hiperactividad. Entonces, si no son atendidos, sí los ponemos en riesgo a las situaciones hoy que tenemos de consumo de sustancias ilícitas, ¿no? O drogas. Eso también es una realidad que debemos de tener muy clara. ¿Qué nos va a permitir el contener estas nociones? Pues que los educadores puedan tener
elementos para generar ambientes de aprendizaje adecuados, que se proporcionen los apoyos, ¿no? Que fomenten y favorezcan esa concentración, esa organización y autorregulación de las y los estudiantes, sobre todo en la promoción de ese éxito académico y personal. Porque de veras, el efecto, y bueno, ahorita estamos hablando del TDA, pero cualquier niño que no es tratado de manera digna, desafortunadamente, tiene una consecuencia emocional. No se los puse aquí, pero hay estudios en años anteriores de CONAPRED que hablan que cuando no se trata dignamente a estas personas, hay efectos a largo plazo, ¿como cuáles? La deserción escolar, las personas con discapacidad que no se les garantiza su derecho, o no se les ayuda a que hagan valer su derecho, se sienten indignas de derechos. No luchan por sus derechos cuando les generamos a algunos le llaman desesperanza aprendida. Pierden, o sea, se creen que no merecen ser tratados dignamente. Les genera depresión y en casos extremos se suicidan. O sea, esa es la realidad también que tenemos ante esta situación. Y bueno, el módulo 6 tiene una situación semejante, aunque su intervención es diferente en cuanto al trastorno del espectro autista. Hoy en día hay más alumnos con esta condición, tanto por diagnóstico, pero están llegando a las escuelas. En el campo en el que trabajo es la segunda condición de mayor población en mi campo. La primera es discapacidad intelectual y la segunda hoy en día son los alumnos con autismo. Y aquí también hay una tarea bien pendiente porque casi no hay formación para esta condición. Sobre todo que en ese espectro el abanico es tan grande y hablamos de necesidades de apoyo, ya no hablamos de grados ni de niveles. Hoy en día son necesidades de apoyo 1, 2 o 3. Entonces hoy se cataloga o se determina por las necesidades de apoyo que requieren esta población. Y entonces vamos a ver aquí las características del TEA, esas necesidades educativas específicas que requieren. Vamos a platicar y se van a dar herramientas de estrategias y ajustes para poder promover esa inclusión de esta población y sobre todo la importancia de la comunicación en esa interacción social con el contexto escolar. Y obviamente, pues el familiar juega un papel ponderante en este tema, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a lograr con esto? Que comprender todos estos elementos que nos va a brindar este módulo, pues entonces nos va a permitir tener mayores referentes de las características de esta condición de vida, las implicaciones que tienen para el aprendizaje y en esa interacción social, y por lo tanto, vamos a poder adaptar este currículum, generar ambientes de aprendizaje más diversificados que permitan promover esa participación y ese progreso de todos los estudiantes, ¿no? Sobre todo de esta población en específico, para ir facilitando más esa inclusión y ese desarrollo económico y social, ¿no? De las personas. Entonces, esa es la importancia de estos temas. ¿Qué vamos a ver también en el módulo 7? Pues las barreras que enfrenta esta población, ¿no? En este espectro. Y sobre todo la participación social y de las familias. Si se dan cuenta, son dos módulos porque hoy en día es una necesidad imperante en el sistema educativo, ¿no? El tener mayores referentes sobre el TEA. Ay, aquí se me fueron los contenidos, repetí los anteriores, una disculpa. Pero, si se dan cuenta, son dos módulos para abordar el TEA para poder entonces tener aquí elementos para poder brindar apoyo a las familias de estas personas con autismo y sobre todo que les ayuden también a ir buscando elementos para superar esas barreras sociales que también tienen, ¿no? Porque hay muchos mitos con relación al autismo.
pero también hay muchas realidades con relación a ello, ¿no? Y lo que tiene que ver con la sociabilidad, porque ahí es uno de los principales dificultades que enfrenta esta población en la parte de lo social. Y entonces, ¿cómo vamos a promover también esa participación activa en la comunidad? Empezando en el aula, ¿no? En ese contexto escolar, en el contexto familiar, y bueno, pues también ahora de esos contextos comunitarios. Y aquí vamos a encontrar, pues, recursos que se van a poner al servicio de ustedes para que puedan brindar un mejor apoyo a las familias y comprender y manejar los desafíos asociados al autismo. ¿Sí? Eso es muy importante para poder entonces favorecer más procesos de inclusión y además de participación, ¿no? Participación también de los especialistas, de los maestros con relación a esas actividades que se deben de hacer para estas alumnas y alumnos. Y bueno, hasta ahí, pues vamos bien, ¿no? No sé si me gustaría escuchar algún comentario. ¿No? Por aquí, bueno, les voy a comentar. No sé, voy a solicitar a ver si nos quiere apoyar Angélica. Hasta aquí, cómo vamos y de lo que vivimos en el CAM, sin especificar, ¿no? ¿Cómo, cómo vemos estos temas, Angélica? Muy interesante, profesor. Me quedé pensando si realmente los vamos a poder resolver, pero es interesante el planteamiento. Se requiere de muchos recursos de todo tipo, de mucha disposición, de aceptar, de cambiar, de, eh, de, de propiciar y de plantear muchas cosas que suena muy interesante, está muy acorde a lo que hoy estamos viviendo justo en la escuela, este planteamiento del diplomado. Y Angélica, una pregunta, porque bueno, les voy a contar. Angélica, somos compañeros en el CAM. Entonces, ella lo vive directamente porque es maestra de grupo. ¿Tú cómo vives todos estos retos que hemos venido platicando hasta aquí, Angélica? Híjole, no todo es terrible. También hay cosas muy padres, muy interesantes, de mucho aprendizaje, también como docente y como persona. Sin embargo, las dificultades a veces yo las vivo como que están fuera del alcance de mis manos, porque lo que está dentro de lo que yo pueda hacer, lo hago. Sin embargo, hay cosas que no están en mis manos, ¿no? Como la corresponsabilidad con las autoridades. Yo no puedo cambiar el planteamiento que ellos tienen y que yo quisiera que fuera. La corresponsabilidad con los padres de familia. A veces, por más que motive, por más que sensibilice, por más que se les invite, y siempre en bienestar del alumno, porque más que yo me pueda sentir bien o mal, el que sufre o el que goza que todo se haga como debe ser es el alumno. Entonces, insisto, hay veces que sí es complicado, sí es como hace rato mencionaban, frustrante, pero también se viven cosas muy padres, y los chicos también nos enseñan grandes cosas, ¿no? En la parte de los chicos de psiquiatría, pues nosotros no tenemos esa formación y ahí los tenemos día a día trabajando con ellos, aprendiendo también lo que estos chicos pues los retos que nos van poniendo cada día, ¿no? O en un día varios retos también. Entonces, pues de mucho aprendizaje, yo así lo veo, ¿no? En mi quehacer y mi actuar en la escuela. Muchas gracias, maestra Angélica. Y sí, o sea, si se dan cuenta, eh, esta necesidad de buscar alternativas es inacabable, pero va a depender también de quien quiera hacerlo. Y ese es otro reto también que tenemos, ¿no? Muchas gracias, maestra Angélica, por su participación. Y miren, como para seguir avanzando, pues también hay otros datos que son importantes reconocer. Uno de ellos, ¿no? Debemos también tener claridad en esos cambios, ¿no? De esos modelos inclusivos de enseñanza que hemos tenido. O sea, quienes ya llevamos, no quiero hablar de edad, mejor voy a hablar de experiencia.
Hemos vivido varios cambios en los programas de estudio. A mí por lo menos me ha tocado el 92. Luego vino la reforma del 2000, que empezó en el 2004 y se concreta hasta 2011, que fue también hay un proceso arduo desde preescolar, primaria, secundaria, pero también lo han vivido a nivel medio superior. Y luego en el 2017, ¿no? Que vino otro y 2022 otro. Entonces esos cambios también en los modelos y la diversidad existente en las aulas, pues híjole, nos han metido en jaque a los maestros, ¿no? Porque apenas vamos reconociendo un programa de estudios y mole, llega uno nuevo. Y adáptate al nuevo. Y lo que no deja de cambiar es que hay más diversidad en las aulas. Ese sí es el reto que tenemos. Y entonces lo que nos implica es qué recursos vamos a usar. Primero tenemos que tener mucha claridad en los programas de estudio para que entonces podamos buscar una respuesta educativa a esa diversidad que está en las aulas. Pero también hay otro tema, ¿no? Esa falta de cambios didácticos y curriculares, porque si he hablado ahorita de 4 modelos educativos, ¿qué creen? Que también las prácticas son las que no se han cambiado. Seguimos utilizando esas prácticas, ¿no? No nos adaptamos a las nuevas propuestas, nos cuesta trabajo. Y ahí también es un reto importante. Otro, la organización escolar. Ay, permítame, déjenme, le abro la puerta a mi gatito. Está aquí acompañando. Perdón. Sí, les digo, la organización de la escuela. Un tema que, por ejemplo, hemos tratado de hacer en el espacio de trabajo que ocupo es poder trabajar juntos, ¿no? Cómo no nada más el maestro solo, sino también desde la dirección encuentra una forma también de ir apoyando para resolver el tema de las familias, por ejemplo, ¿no? Pero como también como escuela, entre colegas, pues buscamos formas de trabajo para dar respuesta educativa a ciertos alumnos que requieren mayores apoyos. Entonces, la organización en la escuela también es uno de los retos que están pendientes y que tenemos que lograr hacer, ¿no? Para garantizar esos agrupamientos, esos tiempos y para también hacer más efectivos los espacios de trabajo. Y el otro que hemos venido mencionando desde el inicio, la formación de competencias docentes, ¿no? Necesitamos más esa formación y más del desarrollo de competencias que nos permitan ir logrando esto. Y eso, bueno, lo dice Alba Pastor, ¿no? En un libro de Diseño Universal para el Aprendizaje. Bien. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando hablamos de cambios en la didáctica, en las propuestas curriculares, en esa diversificación del trabajo, pues entonces tenemos que hablar del diseño universal para el aprendizaje. Aquí vamos a encontrar qué significa, cuál es ese concepto, cuáles son esos principios que están en el diseño universal para el aprendizaje, perdón, y su aplicación en esos entornos educativos para justamente lograr esa inclusión. Aquí veremos qué estrategias para poder diseñar una propuesta de nuestra planeación que incluya a todos con la diversificación de materiales accesibles, pues permita que nuestro alumnado participe y aprenda. Y entonces, pues tendríamos que ver esos beneficios en esa promoción de la equidad y la diversidad, de la atención a la diversidad en la parte educativa, ¿no? Sobre todo en el aula. ¿Qué vamos a lograr con estos aprendizajes? Bueno, adoptar esos principios y prácticas inclusivas desde el diseño y la evaluación de la enseñanza, para poder garantizar que todas nuestras estudiantes o nuestros estudiantes pues tengan una mayor acceso a esas oportunidades de aprendizaje desde lo que yo planifico. Y además me va a permitir este marco de trabajo que es el DUA, pues enriquecer con mucha variabilidad de cosas, promover la participación, el compromiso y ese éxito académico de los estudiantes, ¿no? Bueno, también con sus reservas, como lo decía Angélica, ¿no? En la medida de lo que yo puedo hacer y lo que el alumno requiere por aprender.
Nuestro módulo 9 vamos a ver un tema también bastante importante que tiene que ver con la educación socioemocional y las necesidades educativas especiales. Este módulo de manera específica, bueno, pues nos va a hablar de la importancia de la educación socioemocional en la atención de las necesidades educativas especiales, el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes, pero ¿qué creen? Que también vamos a hablar de los maestros. ¿Qué estrategias para fomentar ese bienestar emocional y social de todos los estudiantes necesito? Pero necesito desde estrategias personales, desde como docente. Sí, eso es muy importante también reconocerlo, porque también como docente, yo también soy persona y yo también siento. Entonces, aquí vamos a ver también esa intervención que necesito mía para poder garantizar también mi salud emocional, para que entonces, ¿se acuerdan cuando hablabas al principio de los enojos y la frustración? Entonces yo pueda también regularme ante ello y entonces pueda dar una respuesta educativa pertinente que me distancie de una situación normativa a la que pueda ser acreedor cuando yo, por un mal manejo y control de mi emoción, ¿no? Doy una respuesta, que pudiera ser excluyente o que pueda, ser violenta ante los alumnos. Y eso es importante también reconocerlo. Y también veremos la importancia y el papel de la colaboración entre docentes, psicólogos y otros profesionales para poder brindar ese apoyo a esas necesidades socioemocionales de las y los estudiantes. Y de veras, miren, la propia UNESCO hace referencia a esto, ¿no? Los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y esa disposición para el aprendizaje. Y combinado con el diseño universal para el aprendizaje, que en el principio que tiene que ver con el compromiso, justamente habla de toda la parte emocional, todas esas redes emocionales que están presentes. Somos emoción. Y si hay una mayor disposición al aprendizaje es cuando emocionalmente estamos por lo menos equilibrados. ¿Sí? Cuando yo ofrezco actividades agradables a mis alumnos, pero por eso les digo, también necesito yo regular mis propias emociones para que por lo menos tenga yo esa disposición en la actitud, fíjense desde ahí, porque cuando, fíjense, yo les digo a los maestros, ¿qué pasa cuando ustedes van a la escuela? No, es más, cuando se levantan de su cama y se pegan en el dedo chiquito del pie. Para muchos, eso ya fue un detonante para pasarla mal todo el día. Porque además de que me pegué en el dedo chiquito, se me fue el agua, el transporte no llegó, o me tocó mucho tráfico si venía conduciendo. Los maestros llegamos hechos la raya al salón, llegamos, firmamos y nos vamos a meter al salón. ¿Y qué creen? Los alumnos se dan cuenta de cómo llegamos. Y no nos damos cuenta. Entonces, o como puede ser que los alumnos mismos dicen, hoy no le hablemos al maestro porque viene de malas. Nos va a ir mal. ¿No? Hasta incluso llegamos acelerados y aceleramos a nuestro grupo, ¿eh? Y nosotros somos los que detonamos un clima inadecuado en el salón para poder entonces trabajar en armonía, trabajar en paz, trabajar, ¿no? En un ambiente agradable. A veces nosotros lo propiciamos y no nos damos cuenta, no somos conscientes de ello. Este módulo nos va a permitir ir buscando herramientas personales para que yo me dé cuenta y sea consciente de mis emociones y entonces tenga una actitud diferente cuando estoy en el aula y entonces sí pueda ofrecer un trabajo socioemocional también a mis estudiantes. Entonces aquí vamos a encontrar esos elementos para poder balancear este trabajo. Y bueno, nuestro último módulo tiene que ver con la inclusión en la educación, ¿no? Que es todo lo que estuvimos dialogando todo este tiempo. Y aquí veremos esos conceptos de inclusión educativa y esos principios fundamentales, donde decíamos que la inclusión nos toca a todos, no es si hay servicio de educación le toca educación especial, no, toca a todos. Esos beneficios que tiene la educación inclusiva para todos los estudiantes y sobre todo para la sociedad en general, que hoy urge también este punto,
el generar estrategias para promover una cultura inclusiva en las instituciones educativas y además el rol de cada uno de los actores, ¿no? Docentes, directivos, supervisores, familias, la comunidad, para la construcción de entornos educativos que sean más incluyentes. Y miren, con esto también quiero ir cerrando. La educación inclusiva no es sinónimo de educación especial, eso también nos debe de tener claro. Si bien es cierto que en México, porque a lo mejor tenemos hoy aquí personas de otros países que también se habían inscrito, de Latinoamérica, y que si cuentan con servicios de educación especial, la educación inclusiva no es sinónimo de educación especial. Y aquí está la diferencia. Si hablamos de educación para todos, nos toca a todos. Y entonces, la educación inclusiva es promover el derecho de todos los estudiantes a recibir educación de calidad con equidad, incluidos las personas que atienden la educación especial. Y entonces la educación especial ofrece la atención en ese marco de educación inclusiva a esos estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación por presentar alguna condición que puede ser discapacidad, aptitudes sobresalientes, dificultades o trastornos de aprendizaje, o incluso estos otros trastornos también como el TEA, como el TDA, para desarrollar esas competencias del currículo. ¿Sí? Entonces, la educación especial se convierte en un apoyo a la escuela regular o común, como en otros países lo llaman, para poder garantizar esa educación para todos. Y bueno, conocer estos principios de la inclusión en la educación, pues nos va a ayudar como docentes a crear ambientes escolares más inclusivos, más equitativos y donde todos nuestros estudiantes se sientan bienvenidos y apoyados en ese proceso de aprendizaje y de desarrollo. Y bueno, pues con eso cerraría esta parte. Y ahorita vamos a las preguntas. No sé, Marlene, si quieras comentar algo antes de iniciar la ronda de preguntas, que ya tenemos por ahí algunas. Sí, por supuesto. Creo que lo más importante es atender a las preguntas, a las inquietudes. Muchas gracias por este recorrido por el que nos has llevado, Alfonso, justo para comprender parte de los retos de lo que implica hoy día la educación especial. Y con esta última idea que nos dejas en torno a lo que es la educación inclusiva, en donde nos precisas que es educación para todos, ¿no? No precisar la necesidad de atender a esas necesidades especiales de educación. Han sido una serie de ideas que nos has planteado como esos retos a los que se enfrenta la educación hoy día y la importancia de especializarnos para saber estar frente a grupo, la importancia que tiene que en relación al docente y que éste se vaya formando, que se vaya especializando y los compromisos que adquirimos una vez, lo considero desde siempre. Apenas te enteras de algo que corresponde a tu ejercicio como docente, a tu quehacer docente, y ya te ha generado un compromiso, ¿no? Entonces, hoy día, con este planteamiento que nos has hecho, Alfonso, me parece que adquirimos compromisos porque hoy sabemos con más precisión todos estos datos que nos has compartido en torno a la importancia de la eh, educación especial, la atención a estas necesidades. Y no quiero decir más porque creo que corresponde la moderación de las preguntas, pero por supuesto agradecerle a todos que estén con nosotros, que se encuentren acá coincidiendo para apropiarnos de una idea más. Así que le daría la palabra a Roberto para que modere las preguntas y que amablemente, por favor, nos las resuelvas. Así que es la oportunidad de todos para que el maestro Alfonso, como siempre, bien dispuesto, nos aclare esas inquietudes que tenemos. Muchas gracias, Alfonso. Adelante, Roberto. Adelante todos. Roberto. Sí, muy buenas
días aún todavía. Sí, mi querido Alfonso, pues empezamos esta ronda de preguntas y respuestas. Si pudiéramos empezar, por favor, con las dos preguntas que nos hizo Jaina, para corroborar que quedaron resueltas las preguntas con tu participación, o si hay que enriquecerlas un poquito más. Jaina, si quieres iniciar con una de las preguntas, no sé si pudimos ir resolviendo, como decía Roberto ahorita que fuimos haciendo la presentación. Y bueno, pues también que me ayudes a recordarla un poquito la primera para contextualizarme nuevamente y poderla complementar. Sí, claro. Bueno, la primera era que si había una ley en la educación donde te decían que si hay un niño con capacidades especiales, se tenía que tener un maestro, un asesor o alguien que estuviera como atendiendo al niño, o tenía que ser forzosamente la mamá o algún pariente que esté al pendiente de él. Creo que contestaste algo como que se supone que sí debería haber un maestro por escuela, pero en determinado, o sea, un maestro por escuela, pero si hay un niño con capacidades especiales en cada salón, ahí cómo se maneja. Bueno, por un lado tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 24 hace referencia a la obligación tiene el Estado de garantizar que todos los alumnos reciban los apoyos que requieren a partir de la necesidad que tenga. Eso es lo que dice. No especifica si el apoyo a lo mejor es humano, que podría ser, ¿sí? Eso es por un lado. O sea, la ley nos diría que sí tienen ese derecho. La disyuntiva en la que nos encontramos, por ejemplo, Ciudad de México, tenemos nosotros o manejamos una guía que es la guía operativa, y esa guía operativa es un manual donde viene toda la normativa con relación a educación que se debe de llevar a cabo. Esa normativa dice que no está permitido el acceso a personas ajenas al plantel. Pero esa tiene una respuesta también un tanto, o un argumento también válido por las situaciones de maltrato y situaciones de abuso sexual. ¿Sí? Entonces, como se debe de garantizar también el cuidado de los alumnos dentro de la escuela, entonces, por ello, hay esa como disyuntiva, ¿no? Porque por un lado dice una ley que sí y otra dice que no, pero desafortunadamente por los casos de maltrato y de abuso sexual que tenemos, ¿no? Y que desafortunadamente pues no han bajado mucho, incluso hoy nos están dando mayor auge. Ahí hay una disyuntiva, ¿sí? Pero, pero, en la Ley General de Educación nos habla esto que decíamos hace ratito, ¿no? De que se debe de garantizar que por lo menos haya un personal de educación especial en cada escuela. Hay otra figura que también se eliminó, y la figura del psicólogo. También la Ley General de Educación, me parece que en el artículo 84, nada más hay que corroborarlo, dice que todas las escuelas deben de contar por lo menos con un psicólogo y un trabajador social. Astutamente, por la falta de recursos y por toda esta austeridad republicana que tenemos, pues eso no se ha dado y se buscó o se planteó, incluso por ahí Gatell lo llegó a decir hace algún par de años, que iban a haber practicantes, psicólogos y trabajadores sociales en la escuela para poder cubrir esta normativa que está en la Ley General de Educación, pero que no se ha logrado. Entonces, aquí me parece que el tema es que como sociedad también tendríamos que exigir a la autoridad que esas figuras estén en las escuelas para garantizar ese servicio de estas niñas y de estos niños. Yo creo que es algo que tendríamos que empezar a organizarnos para exigir esa parte, ¿no? Que sí le toca al Estado y que está en una ley y que ellos no la han cumplido. Entonces, ahora, con relación a las mamás, pues yo creo que también eso se deriva de la falta, ¿no? De información, de capacitación que no tiene la escuela. Y entonces, ¿por qué queremos a la mamá todo el día ahí que cuide al alumno?
sea, sí entiendo que a lo mejor habrá alumnos que requieren esos apoyos, ¿no? Pero también, híjole, eso es algo bien complicado porque tiene que ver con todo eso que les digo, la falta de personal, la falta de capacitación, la falta de servicios públicos que no se dan, porque ahora también la Ley General de Educación nos pone en jaque a la escuela, porque dice que el papá es deber del padre de familia brindarle esos apoyos extracurriculares que requiere su hijo, ¿no? Pero también no hay servicios tampoco, servicios públicos que nos garanticen eso. Entonces se convierte en un problema. Aquí yo creo que más bien tiene que ser ese trabajo corresponsable, ¿no? Sí, a lo mejor necesito el apoyo de la mamá en ciertos tiempos y entonces para que yo busque herramientas para poder, o sea, sí me va a estar acompañando a lo mejor unos días, pero esa ayuda se tiene que ir disolviendo hasta que ya no esté la mamá y el niño pueda estar en la escuela, el maestro también tenga que encontrar herramientas, ¿no? Pero sí, es un tema complejo y va a depender también de cada entidad, por lo que te decía. Cada entidad también tiene sus propias normativas, ¿no? Entonces eso va a depender, pero yo creo más que debe de haber una mejor comunicación entre las familias y la escuela y un trabajo realmente colaborativo, ¿no? Para poder entonces garantizar ese trabajo del alumno. Ujú. Y la segunda pregunta, Jaina, no sé si te resolví la primera. Sí, 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 nada más que, bueno, ya si lo veo yo como mamá, una madre soltera, pues no va a poder, y el niño no va a recibir la educación. No, y además también entender que esta mamá pues tiene que ir a trabajar y no puede estar, o Así sea, es. está toda la escuela, híjole, es muy complejo. Yo creo que Es muy tiene que haber un... complejo. Sí, porque aquí siempre, pues, por lo general se busca el culpable, ¿no? Siempre es que el maestro, es que los papás no la atienden. Es que a veces no es que no queramos. La situación económica realmente que vivimos en este país, y yo creo que en muchos países, es muy mala. Por eso no podemos darle esa calidad de educación y de atención, porque ya nada más dicen, con que les des unos minutos, de calidad, no, o sea, no son unos minutos ni unas horas, tienes que estar al pendiente de tus hijos todo el santo día. O sea, de Más verdad, cuando hay más una ahorita, condición de discapacidad, y más exacto. ahorita, exactamente. Sí, definitivamente. Entonces, yo sí veo, por ejemplo, esas situaciones como todavía no se pueden resolver, aunque tengas las mejores intenciones, aunque estés estudiado, aunque tengas las maestrías, los doctorados, no ha habido una respuesta que alguien me haya podido decir, se pueden hacer estas situaciones. O sea, a final de cuentas, los niños siguen vulnerables, muy vulnerables. Y no quiero ser pesimista ni nada, pero está complicado darles una educación de calidad a esos niños con esas capacidades especiales. Eso es lo que quiere decir. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa o cómo se debe de actuar ante un niño, obviamente que tiene alguna discapacidad, pero que ya es muy violento, o sea, tan así que llega el momento a que los compañeros pues ya lo hieren, ¿no? O sea, ya representa un peligro hacia los demás compañeros y hasta la maestra inclusive. Ahí, ¿cómo se debe de abordar ese tema? Bueno, esa situación aparte. Sí, mira, un reto que tiene la escuela frente a esta población, el primero es el tema de que la escuela no puede obligar a las familias a recibir una atención complementaria. Muchos de estos pequeños con conductas disruptivas severas, no nada más es a lo mejor la situación de falta de límites y reglas. En algunos casos, pues puede haber también una situación también de neurotransmisores a nivel cerebral, ¿no? Pero para ello requiere un especialista. Hablábamos de los servicios. Los servicios públicos para la atención de la salud mental, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos muy pocos y están saturadísimos porque además se reciben a personas de otros estados y eso vuelve complejo el asunto. Entonces, la escuela no puede obligar al padre de familia a que busque esa alternativa. Y además, otra de las situaciones, no le pueden negar el derecho a estar en la escuela. Ahí hay un problema grande. O sea, por ley no les podemos negar el derecho a ninguno, pero tenemos estas problemáticas. Ahora, también habría que ver cómo la escuela resuelve o trata de resolver estas situaciones. Porque sí,
Entiendo que alumnos detonen de manera compleja, pero también qué tanto nosotros como maestros propiciamos esa detonación de situaciones. Y volvemos al tema de la autorregulación del propio maestro para ese tipo de cosas. De manera personal, yo he trabajado mucho esa parte de la regulación conmigo y he visto que cuando uno también está relajado, trata de mantener en una situación de autorregulación, bastante, o más bien ir tranquilos con estos alumnos, yo también le transmito esa calma al alumno, ¿no? Desafortunadamente por la cantidad de niños, por muchas situaciones que ahorita refería, cómo llegamos a la escuela. Entonces nosotros también, el adulto que está en la escuela, también a veces se convierte en ese detonante de muchas de estas conductas del alumno. ¿Sí? Entonces también tendremos que ver eso, qué tanto la escuela realmente está dando una respuesta desde ahí, desde la regulación, desde el manejo de emociones, ¿no? Que a lo mejor no lo es todo. Incluso hoy muchas escuelas trabajan, ¿no? Hasta la situación de la relajación como un elemento también para ello, pero eso también implica formación. Sí, el mindfulness, que le Así llaman. es, el mindfulness, exactamente, la conciencia plena. Entonces, pero eso depende también de la escuela, de si también han recibido esa capacidad. O sea, volvemos al tema de capacitación, ¿sí? O sea, volvemos al tema de capacitación y también el tema de la salud pública. O sea, ahí hay dos temas bastante complejos. Y el otro que complementa a la familia, porque a veces también la familia a veces no nos cree, o sea, y nos dice, no, es que como maestro, si en mi casa es bien portado, acá en mi casa no hace nada. Y de ahí hasta ya hay memes, ¿no? A ver, ahora en las vacaciones, ¿no? Entonces, es lo que les digo, o sea, es la triada. O sea, la escuela qué hace también para resolver estas problemáticas de conducta, cómo se vincula con la familia para establecer acuerdos y luego cómo buscamos la intervención del especializada, ¿no? Pero volvemos a la tarea, por eso también, pues existen muchas asociaciones civiles, ¿no? Que apoyan a esta parte. Entonces, ahí hay un problema complejo. Pero sí, primero tendríamos que ver la escuela cómo trata de resolver con sus medios estos problemas y cómo atiende la conducta, ¿no? Y también para evitar, evitar incluso que haya violencia entre iguales, porque a veces también nosotros lo provocamos, ¿no? Otra vez su compañero. Entonces nosotros propiciamos que los compañeros también violenten a sus iguales. Pero eso Así tiene es. que ver con un trabajo y una organización de escuela también. Sí, o sea, no toda la escuela, pero también hay parte de lo que le toca a la escuela, cómo lo atiende, cómo resuelve, cómo se organiza para dar una respuesta. Ujú. Sí. Sí, igual ese tema también lo veo muy complicado. En una ocasión un niño le picó el ojo a otro con un compás. Entonces, pues al niño yo sé que está prohibido que lo saquen, pero obligaron a los papás a que se saliera de la escuela por la misma presión que tenían todos los demás padres de familia. O sea, esas cosas pasan y pasan muy seguido. Sí, pero También, digo, ¿qué no hicimos en la escuela para llegar a esto? así es. También ahí hay un ¿qué no hicimos en casa? ¿No? ¿Qué no hicimos? O sea, Es ¿qué un faltó conjunto, hacer? porque a Así lo es. mejor este niño necesitaba estar medicado, o sea, Puede ser, puede ser. y no O a lo lo mejor llevaron con un necesitaba, especialista. o necesitaba, a lo mejor, les digo, o sea, necesitaba el trabajo de los límites y reglas desde casa, a veces no se los damos. Claro, así Ah, es. cada Y caso también una tiene pregunta. situaciones. Sí, Perdón. perdón. Sí, sí, adelante, Jaina. No, acabe y ya le hago la Sí, tercera les pregunta. decía que aquí al final no es echar la culpa a quién, sino es identificar esas causas para entonces buscar también soluciones. Y a Así es. veces también otro de los problemas a lo mejor que tenemos como escuela es justamente que se prioriza el logro de los contenidos, ¿no? Porque la misma autoridad está, y ya lograste entonces el propio maestro, tratar de dar cumplimiento a eso, pues se pierde de vista, pero no es porque quiera a veces, sino la misma exigencia de la propia autoridad hace que no vea a lo mejor lo que es importante, ¿no? Que es atender este tipo de situaciones, ¿no?
Entonces sí, es muy complejo el tema, Jaina, la verdad. Sí, así es. Como que ya quieren que salgan desde el kinder leyendo y escribiendo cuando muchos niños todavía no tienen el desarrollo en el cerebro. O sea, esa parte también se me hace pésima, pésima, pésima. Porque los niños ya están entrando a edades muy chicas. Por ejemplo, a ver que todas son por año, ¿no? Antes eran hasta que cumpliera los 5 años, hasta que cumpliera cierta edad, y ahora es por año. Entonces, hay niños literal que entran desde los 2 años, 8 meses al kinder, y pues no va a ser la misma maduración, jamás. Y aparte, si tiene trastornos, pues menos. No, incluso hoy se promueve también la educación inicial. Desde los 6 meses ya tendrían que estar en un centro educativo, ¿no? Pero bueno, Ok, la tercera pregunta es, ¿nos van a enseñar ahí en su diplomado a realizar las baterías o cómo vamos a identificar y a diagnosticar algún trastorno o situación que tenga el niño? ¿Se maneja la prueba Baneta o cómo lo hacen? no sé si ahí Marlene, o Roberto en esa me ayudan un poquito, pero bueno, sí se dan bases, no se profundiza porque le decimos, o sea, son 10 módulos y son muchas cosas. Se trata de dar una información general en este momento. Sí se están contemplando con Marlene, con Roberto, el especializar algunas de estos módulos y hacerlos como más específicos para darles mayor profundidad. Eso es un hecho. O sea, aquí no se profundiza mucho por la cantidad de temas que se abordan, pero sí se está teniendo como esa idea, ¿verdad, Marlene? Es correcto, Alfonso.